Bueno, hermanos, vamos a continuar. Vamos a tomar nuestros lugares para dar seguimiento a este taller. Entonces veíamos que el perdón es cancelar una deuda, es decirle a nuestro agresor: a mí ya no me debes nada, y en todo caso la justicia pues allá Dios la va a ejercer. Perdonar es una decisión que requiere mucha valentía, que requiere mucho amor de Dios en nuestro corazón, y es un mandamiento. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, y Él nos ordena perdonar, pero también implica liberar, soltar. Cuesta mucho, pero con Dios y el poder de su Espíritu Santo es posible liberar a la persona que nos ofendió, así como el rey dice que soltó y le perdonó la deuda a su siervo. Vamos a soltar también el incidente, el dolor y sobre todo el deseo de venganza. Debemos perdonar porque es una orden. Si estamos en Cristo, no nos queda de otra. Y en la palabra está bien claro que es un requisito, porque si no, Dios no nos perdona. Perdonamos porque Dios primero nos pone el ejemplo. Él nos perdonó a pesar de tantas cosas, y no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Perdonamos porque es una evidencia del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero también el perdón tiene poder. Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Dice: el poder del perdón. El poder del perdón. Mientras la falta de perdón nos aleja de Dios, cuando perdonamos, nos acercamos a Dios. La falta de perdón nos aleja de Dios. Él no escucha nuestras oraciones, ¿sí? No somos bienvenidos por Él. Pero cuando perdonamos, nos acercamos a Dios, y aún más dice por ahí una frase: nos parecemos a Dios, ¿sí? Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Otro aspecto también es que el perdón nos trae sanidad, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional, trae paz a nuestro corazón. El perdón nos conviene, y más que hacerle un bien a nuestro agresor, nos hacemos un bien a nosotros mismos, porque vamos a estar en paz con el agresor, pero también, sobre todo, en paz con Dios y con nosotros mismos, ¿sí? Nos conviene, somos los beneficiados. Hagan de cuenta que cuando tenemos un rencor, un resentimiento, amargura o falta de perdón, es como si tuviéramos un carbón en nuestra mano. Y entre más pasa el tiempo y alimentamos esa amargura, lo estamos apretando y nos estamos quemando, y nuestro agresor ni en cuenta, por allá bien contento, ¿sí? Cuando perdonamos, soltamos ese carbón. Los más beneficiados somos nosotros, porque estamos obedeciendo a Dios, ¿sí? Y estamos sanando, ¿sí? Hay muchas formas de reaccionar ante las ofensas. Cuando alguien nos grita, nos humilla, nos menosprecia, nos abandona, nos rechaza, ¿sí? Y yo sé que aquí hay muchas hermanas valientes. Yo voy a invitar primero a una hermana valiente que quiera pasar acá al frente, y yo le voy a dar el micrófono para que nos hable muy brevemente de su experiencia y nos diga: antes de conocer a Cristo, yo era vengativa y me ponía el tú por tú y gritoneaba, y si me alzaban la voz yo la alzaba más, pero ahora en Cristo Él me ha cambiado, y ahora yo. La pregunta es: ¿cómo reaccionas cuando alguien te ofende, te grita, te humilla, te menosprecia, te rechaza? ¿Habrá alguna valiente que diga: yo antes, pero ahora? ¿O todas eran unas blancas palomitas siempre, antes y después de Cristo? A ver, hermana, pásele. Un aplauso para la hermana valiente.
Bueno, buenas tardes, hermanas. La verdad, sí, yo, como dice el hermano, antes era bien corajuda. Era muy corajuda, muy enojona y desafortunadamente, antes de conocer a Cristo, sí, yo decía, era las que venía alguien y me provocaba, pero me las vas a pagar y me vas a aparecer y vas a estar aquí conmigo y vas a ver, me voy a desquitar. Se te va a ofrecer, sí, porque no sé si saben, pero yo trabajaba en el Seguro Social, era coordinadora de asistentes, tenía a mi cargo varias asistentes, y pero había unas que eran bien especiales y me hacían enojar. Y sí, había una que y se me ofrecía a mí que yo tenía necesidad de atención y pues yo quería que me la dieran como yo la daba, ¿sí? Y pues no, resulta que no, era todo lo contrario y lo primero que se venía, pero vas a llegar conmigo, se te va a ofrecer. ¿Y qué creen? Desafortunadamente para ella, luego se daba que al otro día ya necesitaba algo de mí y la tenía así enfrentito y me voy a desquitar, ¿sí? Pero no, algo me decía que no era correcto, ¿sí? O sea, no, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Pero sí, ¿en qué te puedo ayudar? Y sí, era difícil, no desquitarme con ellas, ¿verdad? Como yo quería, pero al no hacerlo, sí me sentí así como que, no, qué bueno, porque no soy como ella, no soy como ella, o sea, algo me decía que no, que yo no tenía que comportarme así, que yo tenía que ser diferente, sí, pero sí me enojaba mucho y sí me quería desquitar antes de tener a Cristo como lo tengo ahora pues es más diferente, ¿verdad? No, pues ahora me la hacen y pues no, ya no es lo mismo, ya no, ¿eh? Ya no, sí me enojo, sí, pues Dios dice, ¿verdad? Que todo nos es permitido, todo podemos hacerlo, pero ya no, sí, no, ya, sí, o sea, dice que no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro rostro, ¿verdad? Entonces ahora que tengo a Cristo, no, pues es más diferente, ¿sí? Dice mi hermana, órachelo, porque sí, ella sabe que antes, de verdad era muy corajuda, sí, pero ahora que conozco a Cristo, sí ha sido bien diferente dar ese cambio, pero siempre es tratando de agradar a Dios, porque digo, está bien enojada, pero no, Señor, porque si yo me enojo, o sea, tú, ¿qué me vas a dar? ¿Qué vas a hacer conmigo? También lo mismo, ¿verdad? Entonces, no, es bien hermoso tener a Cristo en nuestra vida, porque pues ya no somos iguales, ¿sí? Dios nos transforma. Que Dios les bendiga. Una alabanza para Dios, por nuestra hermana. Quédese aquí. Bueno, dicen por ahí en el mundo, la venganza es dulce. ¿Sí han oído esa frase? Uy, hay gente como disfruta, hay gente muy vengativa y no, pues… Y luego, desgraciadamente, luego la llevan otros que no la deben, ¿verdad? Bueno, ahora voy a dar otra oportunidad a una hermana valiente que nos hable acerca también de cómo Dios ha trabajado con ella y que incluso ha tenido la oportunidad de devolver un bien por un mal, ¿sí? Perdonar es devolver un bien por un mal. Y ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza, dice la Biblia en Romanos. Se le pone roja la cara a esa persona que busca nuestro mal y nosotros le devolvemos un bien. ¿Alguien que nos quiera hablar de una experiencia de este tipo? ¿O de cómo Dios ha trabajado con usted con este tema? De no reaccionar como quisiéramos, pero sí reaccionar como Dios manda. Buenas tardes, hermanas. Bueno, creo que este testimonio muchas de mis hermanas de la iglesia lo conocen. Yo no fue antes de que conociera a Cristo, fue ya conociendo a Cristo. Y esto nos enseña que no estamos exentos de seguir reaccionando en la carne. Yo tuve la experiencia, hermanas, de que nunca en mi vida que yo recuerde alguien me había ofendido con tantas palabras, tantas maldiciones muy feas. En mi vida sé que no le caigo bien a mucha gente, eso estoy consciente, pero de que me hubieran ofendido cara a cara, no. Déjenme decirles que el día que yo me retiré de ese lugar donde me habían ofendido,
yo salí con un sentimiento de venganza, de desear hacer daño a esa persona que me había ofendido. Yo decía, no sé qué voy a hacer, pero yo tengo que perjudicar a esa persona. Pasó un día y yo seguía con ese pensamiento y esa herida, esa ofensa. Pasó otro día y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me ofenden así si mi único afán ha sido apoyar? Yo no me merezco esto. Y cuando yo en mi pensamiento dije esa palabra, a mi mente vino la palabra del Señor, Jesucristo. ¿Él merecía recibir todo lo que recibió? No. Él había recibido mucho más de lo que yo había recibido en esa ofensa. Y el Espíritu Santo me trajo la palabra y yo le pedí perdón porque dije, Señor, todo lo que yo traía aquí en mi cabeza no venía de ti, Señor. Pasa ese día, llego el domingo aquí a la iglesia y la clase habla sobre el perdón, amar a nuestros enemigos. Y en ese rato entendí lo que tenía que hacer. Yo decidí perdonar a esa persona y a partir de allí en mi corazón no volví a sentir ni enojo, ni venganza, ni sentimiento. Y se presenta que esa persona me habla y yo como si nada volteo y le contesto. Porque en mi corazón ya no había enojo, ya no había eso. Pero yo decidí perdonarlo porque el Señor me enseñó que él había recibido mucho más en la cruz, había recibido muchas ofensas. Para lo que yo estaba recibiendo era nada. Más adelante pasan días y esa persona un día llega a mi casa a pedirme perdón por lo que me había hecho. Yo doy gracias a Dios porque aún en la carne, porque aún siendo cristianos, Dios viene y nos redarguye y nos muestra que estamos mal. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, seguimos actuando y ni cuenta nos damos que estamos pecando. Seguimos teniendo malos pensamientos, queriendo tomar venganza, queriendo desearle el mal a aquella persona. Pero el Señor Jesús nos enseña que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos orar por ellos, que debemos vestirlos o darles de comer si tienen necesidad. Y yo a partir de ese día empecé a orar por aquella persona y a desear el bien para él. Ese es mi testimonio de cómo Dios ha tratado conmigo. Gracias. Les voy a dar un detalle pequeño. ¿Mandé? Bueno, la falta de perdón nos separa de Dios, pero cuando perdonamos estamos más cerca de Dios y nos parecemos a Él. Pero también el perdón tiene poder para sanarnos física, emocional y espiritualmente. Hay muchas formas de reaccionar cuando alguien nos ofende y ahí tiene que ver la agresión, tiene que ver nuestro temperamento, tiene que ver nuestros valores, tiene que ver muchas cosas, muchos factores. Sin lugar a dudas, la ofensa es algo inherente de la vida y cualquier ser humano, cualquier persona en un momento dado, pues vamos a recibir alguna ofensa. En una ocasión yo iba saliendo de la reunión de varones de la iglesia y tenía que pasar a H-E-B, ya hice el comercial. Tenía que pasar a H-E-B a comprar algo y ya era tarde, eran como 10 de la noche yo creo. En eso llego casi que a la entrada de H-E-B de acá de Unidad Nacional y veo que venía una pareja con un bebé. Empieza a llover y o pasaba yo al estacionamiento o pasaban ellos y les doy el paso. Les doy el paso y el que venía atrás de mí me empezó a gritar y a decir de cosas y a pitar y a recordarme familiares y eso. ¿Se dan cuenta cómo la amargura de ciertas personas está a flor de piel y reaccionan de una forma irracional? Porque para mí eran primero esas personas que iban caminando y con un bebé. Y por haber hecho un bien, pues me ofendieron de esa forma.
Entonces a veces las ofensas las topamos cuando menos lo esperamos y todos tenemos diferentes formas de reaccionar. Y la ofensa cuando viene de alguien a quien amamos, a quien le tenemos confianza, pues duele más y la herida es mayor. Toda ofensa genera reacciones en nosotros, básicamente son reacciones emocionales, como la humillación, la tristeza, e incluso a veces llega al odio o a la rabia. Pero también a veces trae algunas reacciones en nuestra mente, son reacciones cognitivas, cosas que empiezan a moverse acá en nuestra cabeza. Mientras las emociones son acá en la mente hay ciertos pensamientos de venganza. Es que hubiera dicho, es que hubiera hecho, es que le hubiera contestado, ¿sí? Buscamos culpables, maquinamos venganza o bien nos resignamos. Hace poco yo le decía a un amigo porque sufrió un agravio por ahí que le estaba dañando. Le digo, oye, ¿vas a hablar con la persona? Dice, no, mira, yo vengo de una familia de mucho conflicto y yo procuro llevar la fiesta en paz, no voy a decir nada, me voy a quedar callado. Algunas personas ante la ofensa reaccionan con silencio, con resignación, ¿sí? O bien racionalizan la situación. No, pues igual y lo que él me dijo o lo que él me hizo me lo merezco y está bien, ¿sí? Pero también hay algunas reacciones en la conducta. Hay quienes evitan a la persona, le sacan vuelta o aplican lo que conocemos como la ley del hielo, la ignoran como si no existiera a partir de la ofensa. Todos estamos expuestos a ser agredidos, a recibir una ofensa. Lo que varía es cómo reaccionamos ante ese agravio. Es decir, podemos decidir qué hacer con ese dolor. Sin embargo, cuando recibimos una ofensa, definitivamente eso causa efectos en nuestra salud. Y conforme pasa el tiempo, el daño cada vez es mayor. Existen estudios que dicen, que comprueban que la falta de perdón genera un aumento en nuestra actividad fisiológica de nuestro cuerpo. Y podemos tener cambios en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Podemos manejar una presión arterial alta, ¿sí? Podemos tener tensión muscular general en nuestro cuerpo, a veces facial. Hay gente que ya tiene la expresión de su rostro dura, o se va a dormir con la dentadura apretada y el cuello apretado, todo tenso porque anda duro, porque tiene guardado ese sentimiento de rencor, de amargura y de dolor en su corazón. Y duermen, pero no descansan, ¿sí? También causa estrés y efectos que inciden en el nivel de colesterol y triglicéridos, debilidad en el sistema inmunitario o también, incluso, hasta cáncer. Todo por una herida emocional no sanada, todo por una falta de perdón a tiempo. Y entre más dejamos pasar el tiempo, el daño es mayor. ¿Y qué decir de la salud mental? Baja autoestima, ansiedad, depresión, neurosis, insomnio. Mucha gente, incluso de iglesias, tiene que tomar pastilla para poder dormir. O antidepresivos, cuando el mejor antidepresivo está aquí en la palabra de nuestro Dios. Pero hay poder en el perdón y trae sanidad espiritual, física y emocional. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, porque hay salud y hay sanidad cuando oramos y cuando perdonamos. La oración eficaz del justo puede mucho. Insisto, el perdón, más que beneficiar al agresor, ¿a quién beneficia? Al que perdona, ¿sí? Al ofendido, ¿sí? Al agredido. Pero también, dice ahí el inciso C, que el perdón nos ayuda a vivir agradecidos. El perdón nos ayuda a vivir agradecidos. Y para eso, ahí en nuestro material viene un pasaje acerca de una ocasión que por ahí nos narra el Evangelio de Lucas. Nos narra acerca de una ocasión en que Jesús entró a casa de un fariseo llamado
Ay, se me fue su nombre. ¿Alguien se acuerda? Simón, gracias, llamado Simón. Entró a casa de un fariseo, un maestro e intérprete de la ley. Pero resulta que también entró, ¿quién? Una mujer. ¿Que tenía buena fama o mala fama? Mala fama. Aquí nos dice era pecadora. Pero ¿qué hizo esta mujer? Dice que Jesús estaba sentado a la mesa. Por cierto, las mesas en aquel tiempo no eran altas, eran más bajitas. Y dice que esta mujer llegó y con sus lágrimas lavó, limpió los pies de Jesús y con su cabello. Y aún besaba sus pies y derramaba un perfume de alabastro en los pies de Jesús. Y resulta que el fariseo Simón, el dueño de la casa, vio con malos ojos, ¿sí? Incluso en sus pensamientos dice, si este fuera profeta, refiriéndose a Jesús, conocería quién es él y quién y qué clase de mujer es la que le toca, ¿sí? Que es pecadora, ¿sí? Pero Dios, Jesús, que conoce las intenciones del corazón, le dice, mira Simón, una cosa tengo que decirte. Di maestro, le contestó Simón. Y entonces le empieza a contar otra historia, una historia otra vez de dos deudores, perdón. Resulta que un acreedor, el acreedor es a la persona a la que le deben, ¿sí? Tenía dos deudores, dos personas le debían. Una persona le debía 500 denarios y otra le debía 50 denarios, una deuda mayor y otra menor, 500 y 50. Pero como ninguno de los dos tenía para pagarles, ¿qué hizo? Les perdonó la deuda, ¿sí? Y le pregunta Jesús a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, pienso que aquel a quien perdonó más. Realmente has juzgado, rectamente has juzgado, le contestó Jesús. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Esa mujer que él la veía como pecadora, como indigna de entrar a su casa y de estar cerca de Jesús. Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre de aquel tiempo, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume de alabastro mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cuando estamos bien convencidos, bien seguros del perdón de Dios, que ha perdonado nuestros pecados, ¿sí? Amamos a Dios de una manera extraordinaria y estamos en la capacidad de perdonar a otros, así como Dios nos perdonó, ¿sí? Bueno, inciso D, el poder del perdón nos mantiene alineados al propósito de Dios. ¿Qué pasa cuando estamos enfocados en la herida? Cuando estamos enfocados en el agresor, cuando estamos enfocados en nuestro dolor, ¿sí? Eso se llama idolatría, porque ocupa el primer lugar de nuestra vida y estamos enfocados en la manera en que nos vamos a vengar. Sin embargo, Hebreos 12 nos dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para eso tenemos que despojarnos de todo peso, y uno de esos pesos es la falta de perdón, es el resentimiento, es la amargura, ¿sí? Bueno, por último, nos hace libres. ¿Libres de qué? De la amargura, del rencor, del resentimiento, ¿sí? Ya les decía hace un rato, es como un carbón encendido que tenemos en nuestra mano. Y cuando perdonamos, lo soltamos y ya se acabó el daño que estábamos viviendo. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, por ahí en su material tenemos, no lo tengo, hay una lista de frases. No sé si sobró alguna o me prestan una porque no lo tengo. Sí, yo te la devuelvo. Son frases interesantes que yo encontré en diversos materiales y que yo creo que nos aportan mucho. Ya leemos lo que dice la Biblia, ahora vamos a ver lo que dicen por ahí algunos autores, algunas personas de su experiencia en la vida del perdón.
frases sobre el perdón. ¿Ya tienen por ahí la hojita? Voy a leer cada una de ellas, ¿sí? Voy a leer cada una de ellas y espero que Dios también nos hable a nuestro corazón a través de estas frases que son la experiencia de algunas personas. Dice, perdonar significa sacar la basura de nuestro corazón, que permitimos que alguien alguna vez nos arrojara. Cuando perdonamos, entonces nuestro corazón ya está limpio y en paz con Dios. Un corazón con basura huele mal, ¿sí? Pero cuando perdonamos significa sacar la basura de nuestro corazón que permitimos que alguien alguna vez nos arrojara. La siguiente dice, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, lo que no tiene excusa, lo que no tiene justificación. Porque Dios perdonó, lo excusable ¿en quién? En mí, lo excusable en ti. Tercera frase es de Danilo Montero. Danilo Montero es un pastor y cantante cristiano que canta en la casa de Dios, que canta… ¿Cuál otra canta Danilo Montero? ¿Perdón? El Salmo 23. ¿Qué más canta Danilo Montero? Hay una muy bonita que dice… Esa, sí, está muy bonita. Él dice, perdonar es mirar con nuevos ojos. Dios cambia nuestra perspectiva. Vemos a nuestros enemigos con compasión, con amor, como Jesús ve a la humanidad, pero como Jesús nos ve también. Dios nos ve a cada uno de nosotros. Siguiente frase, ser como Jesús implica perdonar a aquellos que ni siquiera piden perdón, que ni siquiera se enteraron que nos hicieron daño. ¿Sí? La siguiente frase que es muy bonita, pero no investigué, no sé quién de dónde viene. Dice, cuando matamos, nos parecemos más ¿a quién? A las bestias. Cuando juzgamos, nos parecemos más a los hombres. Pero cuando perdonamos, nos parecemos más a Dios. Y se viene a mi mente ese pasaje cuando estaban lapidando a Esteban, que le arrojaron piedras, ¿sí? Y que él permanecía sin defenderse. Fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Siguiente frase, cuando alguien te ofenda, no corras hacia la amargura, distracción o venganza. Mira más allá de ti, mira a Dios y entonces perdonarás la ofensa. Perdonar no es fácil. A Jesús le costó la vida. Crucifica tu orgullo, perdona. Y por último un proverbio, Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. Dios nos bendice, como no tienen idea, cuando perdonamos, ¿sí? Bueno, esas son algunas frases acerca del perdón. Y vamos ya, yo creo que a una parte muy importante del taller, ya ahora sí que el final, que nos habla acerca de algunos pasos para perdonar. No sé qué ha pasado por su mente a lo largo de este tiempo, en este rato que hemos estado aquí, pero aquí el autor de este material nos invita a hacer una lista de las personas que nos han herido durante toda nuestra vida. No sé si es algo complicado o algo fácil. A veces hay incluso heridas que han venido de detalle, una palabra de alguien que no esperábamos y la traemos aquí y la recordamos constantemente, pero nos invita a hacer una lista de esas personas que nos han herido durante nuestra vida. No sé si el Espíritu Santo en nuestra conciencia hoy nos ha revelado, nos ha recordado algo que está por ahí guardado y que todavía lo recordamos y nos duele, ¿sí? Dice, haga una lista de las personas que le han herido durante toda su vida. Y la hoja en blanco es para que hagan esa lista. No es cierto. Esa lista, no sé. Si quieren más hojas, hacemos otro taller.
haga una lista de las personas que le han herido durante toda su vida. Para eso hay que escarbarle un poquito. Hay que pensar en las heridas emocionales en la lista que les di. ¿Quién nos ha humillado? ¿Quién nos ha menospreciado? ¿Quién nos ha rechazado? ¿Sí? Número 2. Tome la decisión de perdonar con todo su corazón. No es fácil. Necesitamos hacer a un lado nuestro orgullo. ¿Sí? No es fácil. Perdonar a nuestro agresor requiere un esfuerzo que muchas veces preferimos evitar. Hacemos que lo ignoramos y decimos luego, algún día, y es muy triste, incluso a veces sucede en familias que hay hermanos, familiares que no se hablan y se llevan ese enojo, esa ruptura a la tumba. Yo he sabido de casos, inclusive hermanos que levantaron entre su casa una barda enorme porque estaban peleados, porque había por ahí un rencor, un resentimiento, y ya los dos fallecieron y se fueron con ese rencor, ¿sí? Sucede que a veces no queremos enfrentar la situación, no reconocemos la herida, ni tampoco reconocemos la falta de perdón a la persona que nos causó la herida, y dejamos pasar el tiempo. Y somos los hombres y mujeres del mañana porque todo lo dejamos para mañana, para después. Así estoy a gusto. Él fue el que me agredió, que él venga. Es una reacción también muy humana. Perdonar a nuestro agresor requiere un esfuerzo que muchas veces preferimos evitar. Le sacamos vuelta. Incluso a veces hacemos como que no pasó nada. Pero sí hay un problema. El problema es que el daño no desaparece y puede convertirse en la raíz de nuevos conflictos, de nuevos problemas, de nuevas heridas. Existen razones bíblicas para asegurar que postergar el perdón, dejarlo para después, es contrario a la voluntad de Dios. Hubo un presidente por aquí en nuestro país que decía que teníamos que hacerlo hoy. Hoy es el día que hizo Jehová para alegrarnos en él, pero también para perdonar, porque nos conviene, porque los beneficiados somos nosotros, somos los principales beneficiados y honramos y glorificamos a Dios cuando perdonamos, ¿sí? En primer lugar, postergar el perdón, dejarlo para después, es contrario a la voluntad de Dios porque pone en duda nuestra conversión al Evangelio. Igual ni cristianos somos porque no sabemos perdonar. Dios no escucha nuestras oraciones, ¿sí? Si postergamos el perdón a aquellos que nos ofendieron, se hace evidente que no estamos apreciando ni entendiendo en qué consiste el Evangelio y tampoco apreciamos la compasión que Dios tuvo por nosotros. Pondríamos en tela de juicio nuestra salvación. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Evangelio consiste en que Dios nos perdona a través de Cristo y su sacrificio en la cruz, pero también consiste en que así como Dios nos perdonó, nosotros estamos llamados a perdonar. Postergar el perdón también nos afecta más que la ofensa misma, porque pasa el tiempo y el daño es mayor. La falta de perdón empeora la herida de la ofensa inicial. La falta de perdón daña nuestra relación con Dios. Ya lo decía hace un rato, si estás orando y tienes algo contra tu hermano, levántate y ve a arreglar cuentas con el primero. Postergar el perdón, dejarlo para después, implica olvidar que Dios tomó la iniciativa para perdonarnos. Así como Él tomó la iniciativa de hacer un plan de redención de la humanidad, hoy tú y yo debemos tomar la iniciativa y de otorgar el perdón a las personas que nos han agraviado, que nos han hecho daño. La actitud que Dios mostró con el mundo rebelde, Él tomó la iniciativa de buscar la reconciliación con la humanidad caída,
venciendo toda barrera y dando lo mejor que tenía, que fue su Hijo en pago por nuestros pecados. A la luz de esta verdad, nosotros también deberíamos tomar la iniciativa, ¿no creen?, de otorgar el perdón a los que nos ofenden. Viene una parte interesante, el número 4, que dice: exprese en la medida de lo posible, exprese su perdón en forma ¿qué? Verbal. Qué difícil ir a buscar al agresor y bendecirlo y decirle: te perdono, quizá me hiciste mucho daño, quizá eso es lo ideal, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el agresor no nos quiere escuchar o el agresor ya no vive? Algo muy común. Hay personas que viven atormentadas, con amargura y con falta de perdón, pero la persona que les hizo daño ya no vive. Hay algunos ejercicios por ahí que se pueden hacer. ¿Qué se les ocurre? Una carta. ¿Quién dijo? Sí, es una técnica que se usa en psicología, una carta. Carta para mi agresor, con todo lujo de detalles. Porque me dijiste, porque me hiciste, porque me maltrataste, me humillaste, bla, 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 bla. Y te libero porque el amor de Dios está en mi corazón y yo te otorgo el perdón porque quiero estar en paz conmigo y en paz con Dios. Y ahí, una carta así tan larga como ustedes decían. Quizá alguna persona que te agredió ya no vive, ya no está. Y a través de una carta puede ser una muy buena opción. Hay otra técnica que se llama la silla vacía, ¿sí? La utilizan los psicólogos. Imagínate que la persona que te agredió la tienes enfrente de ti sentada en una silla y le dices con amor, con dolor y con obediencia a Dios lo que hay en tu corazón para liberarlo de ese daño que te hizo, para soltarlo, pero sobre todo para liberarte tú mismo, ¿sí? Con el poder de Dios que vive en nosotros. Exprese su perdón en la medida de lo que sea posible en forma verbal. Por último, renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Bueno, esto es a grandes rasgos. El perdón es un tema muy amplio, sin embargo es básico en la vida cristiana. La falta de perdón no nos trae nada bueno. Y es mi oración, es mi deseo que podamos salir de este templo, de este lugar, de este taller, diferentes. Y que si hoy hay alguna herida todavía en nuestro corazón, una herida emocional, la podamos identificar y podamos dejarla en manos de nuestro Dios. Y si hay que otorgar el perdón, lo hagamos, ¿sí? Voy a invitarlos a que reflexionemos, sobre todo en el primer punto de esta lámina, que dice: haga una lista de las personas que le han herido a lo largo de toda su vida. Y que el Espíritu Santo empiece a trabajar en cada una de ustedes, ¿sí? Para que Dios nos dé la capacidad de perdonar. Y voy a invitarlas a que reflexionen, ¿sí? Si hoy esta palabra la tienen que aplicar hoy en su vida para poder otorgar el perdón a esa persona que quizá, o personas que les hicieron daño. Y vamos a recordar una alabanza que ya es muy antigua, ochentera, que es Renuévame. Una enseñanza muy antigua, pero una alabanza muy antigua, pero muy actual, que habla acerca de la necesidad de que Dios nos dé un corazón como el de Él. Con nuestro corazón y en nuestras fuerzas y con nuestro hombre natural no vamos a poder perdonar. Se necesita algo sobrenatural que da el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Nos ponemos de pie y después de este tiempo mi hermana Dunia nos va a dirigir en una oración. Vamos a cantar las veces que sea necesario este canto para pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos revele
Reconoce tus heridas. Porque Dios quiere sanarlas. Dame, Señor Jesús, por mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Vamos a cantar una vez más, pero yo quiero invitarte, si en este momento Dios está hablando a tu corazón, el Espíritu Santo está redarguyendo y todavía hay algún recuerdo de algún rechazo, de alguna humillación que recibiste en tu vida y en esta hora quieres orar a Dios y quieres pasar aquí al frente, quizá en tu casa, quizá de tus papás, quizá de tu pareja, quizá de alguien más, y en este momento quieres reconocer esta herida, yo te invito a que pases aquí enfrente para que mi hermana Dunia pueda orar por ti. Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aquí estamos, Señor, necesitadas de ti. Tú conoces bien nuestros corazones, tú has visto en cada una de nosotras las experiencias de dolor, de ofensas, de humillación, de abandono, de rechazo. Tú has conocido nuestras heridas. Todo, Señor, tú lo sabes.
El día de hoy tú traes buenas noticias para nosotras, para recordarnos, para enseñarnos que el perdón es posible por lo que Cristo Jesús hizo por cada una de nosotras. En este momento, Señor, tú sabes cómo necesitamos regresar al salir de este lugar a nuestros hogares llenas de tu amor, llenas de ese entendimiento y esa comprensión mayor de ese perdón que recibimos al creer en ti como nuestro Señor y Salvador. Señor, si aquí hay alguien que tú conoces y sabes que ha estado teniendo esa lucha por poder recibir ese amor que viene de ti, oh Dios, en este momento permite que sea tu presencia, Espíritu Santo, como tú sabes, que abra sus ojos, sus oídos espirituales para poder recibir de ti el amor que es mayor, es profundo, tan alto, dice que no alcanzamos a comprenderlo, la magnitud y la grandeza, la longitud de ese amor, y que al salir de este lugar pueda ir en